placer poder compartir con ustedes este tiempo. Y lo que el Señor puso en mi corazón, lo primero que fue es la palabra agendame. Y todos sabemos que este año comienza recién, que hay muchos proyectos, muchos sueños para realizar, muchas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Y el Señor me hacía reflexionar en esto, ¿no? En una agenda uno que anota lo más importante, lo que no se quiere olvidar, lo que quiere tener ahí todo el tiempo. Y Él me llamaba la atención sobre recordar, ¿no? Esto que marcó la historia de nuestra vida. En Juan 3, 16, 17, que dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Hubo un día, un maravilloso día, que cada uno de nosotros le entregamos nuestra vida, que entendimos que éramos pecadores, que estamos alejados de Él, que lo necesitábamos y nos rendimos. Y le dijimos: sí, Señor, te acepto, te recibo en mi corazón. Y es ese día el que nos tiene que mantener todos los días en nuestra mente ese pensamiento de quién es Él en mí. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué busco de su presencia? Y Él también completa, ¿no?, el versículo ahí diciendo: Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de Él. Jesús llegó a nuestra vida para salvarnos, no para condenarnos. Y nosotros le entregamos nuestra vida a Él para tener una vida distinta, para que Él se lleve todo aquello que estaba pasando en ese momento de nuestra vida. Yo te animo a que te recuerdes ese día. Cada uno de ustedes tiene que acordarse ese día maravilloso donde se reveló su presencia, donde lo conocieron, donde recibieron su amor. Y ese amor está dentro nuestro. Recuerden que Él derramó su presencia en nosotros, que nos selló con su Espíritu Santo y es el que está dentro nuestro en todo momento y en todo lugar. Y a partir de ahí nuestra historia cambió. Y yo decía: Señor, ¿por qué? Porque Él me llevó a pensar, ¿no? Ese día, el día que yo lo conocí, cómo fue, todo lo que sentí, todo lo que pensé, todo lo que se movilizó dentro mío cuando tenía 20 años al conocerlo. Y yo decía: sí, Señor, yo nunca me voy a olvidar de ese día. Dice, y yo pensaba, ¿no?, ¿cómo estaba mi vida en ese momento? Había un desorden total. ¿Qué cosas pasaron? Muchas pasaron. Dios sanó mi corazón, me trajo libertad, me trajo sanidad. ¿Cuántas cosas hizo durante estos años, no? Porque yo ya tengo 51 años. ¿Cuántas cosas hizo Él en mi vida? ¿Cómo no ser agradecida? ¿Cómo no tenerlo presente? ¿Cómo no pensar en Él, no? Siempre tenemos que tener en nuestra memoria eso. ¿Qué es lo que nos motiva a estar acá? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué lo amamos? ¿Qué hizo Él en nuestra vida? Ahora yo pensaba, ¿no? ¿Cuál fue nuestra respuesta frente a ese amor? A partir de ese momento, no sé cuántos años, cuánto tiempo, meses hará que conoces al Señor. ¿Cuál fue tu respuesta frente a ese amor? ¿Qué hizo en tu vida Él desde que lo conociste? Pensá, ¿qué hizo Él en tu vida? ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué motivación? ¿Qué cosas tenés vos respecto a Dios, no? Desde que lo conociste. ¿Sabés ya cuál es tu propósito en esta vida? ¿Tenés en claro cuál es tu propósito? Todos sabemos que el primer propósito es adorarlo y servirlo. Pero después Dios va poniendo distintos planes, distintas cosas en cada uno de nosotros. Y no tenemos que olvidarnos que Él nos amó primero. Yo sé cuánto me amó a mí, que me amó y me eligió antes de nacer. ¿Tengo en claro eso? Que Él me amó aún sabiendo todo cómo iba a ser yo, las cosas que iba a hacer. Él me amó, Él me eligió y me escogió. Y su amor es eterno y no cambia. Y como dice, no nos condena. Él nos da la posibilidad cada día de estar cerca de Él, de su amor, de su presencia. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Nos va a salvar constantemente. Siendo sus hijos, imagínense cómo nos va a cuidar, cómo nos va a querer que nosotros crezcamos, maduremos y avancemos, ¿no?, en la vida cristiana. Él ya pagó el precio y cuando lo pagó una sola vez y para siempre. Nosotros somos los que tenemos que tomar cada cosa que Él ganó para nosotros, cada cosa que Él venció, ¿sí? Y me trajo el mirar esta historia en la Biblia, que es una historia muy especial para nosotros porque no vamos a apuntar a lo que sucedió, porque ya todos venimos hace poco de Navidad y sabemos lo que pasó en Navidad, pero sí hacia dos personas su actitud y su respuesta al llamado de Dios.
yo le decía, Señor, porque yo realmente tenía otra cosa preparada ya, que había preparado hace mucho tiempo, y los primeros días en diciembre es como que el Señor me empezó a hablar respecto a esto, ¿no? Y en Navidad, bueno, cuando tienen la palabra de que siempre hablan de la historia de él, y el Señor me decía, José y María. Bueno, José y María, el Señor lo cambió y dejé el otro guardado. Y primero vamos a ver quién era José. Y analicen cómo es él como persona, cómo actúa y todo lo que hacen, porque es lo que Dios también muchas veces nos pide a nosotros. Vamos a leer yo tengo la versión NTV, en Mateo 1, 18 al 25 voy a leer como una lectura general y después charlamos respecto a algunos puntos. Dice así en el 1, 18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. ¿Quién era José? José era un hombre judío, pertenecía a la tribu de Judá, y como vemos acá entre el 18 y el 21, era un hombre bueno, que amaba a María. ¿Por qué sabemos que la amaba? Porque fíjense, ella le tuvo que decir que estaba embarazada. Él se fue a su casa, se fue a dormir, porque ellos no tenían relaciones. Estaban comprometidos, en esa época se usaba que se comprometían, lo hacía público el compromiso, después se casaban y después tenían relaciones, ¿sí? Entonces María le había dicho, se ve ya, de que estaba embarazada del Espíritu Santo. Imagínense esa situación para él, ¿qué puede haber pensado? Todos sabemos que todos somos humanos y que los pensamientos nos juegan. Imagínense, así como el Espíritu Santo se acostó con otro, me engañó. Imagínense la cantidad de pensamientos negativos que vinieron a su mente. Pero él, como la amaba, no quería avergonzarla en público, entonces él pensó, bueno, la voy a dejar en secreto, que nadie se entere de esto y bueno, ya está, ¿no? Pero Dios puso en su corazón otro pensamiento. ¿Por qué? Porque fue y le habló en sueños. Yo sé que en estas cosas tan fuertes solamente Dios puede intervenir para que estas cosas sucedan, ¿sí? Porque incluso lo he vivido con cosas mías que cuando Dios te habla fuertemente respecto a algo te convence y no hay otra cosa, ¿sí? Entonces Dios le mandó ese sueño y le dijo que ese era un ser divino que venía de parte de Dios y le explicó, ¿no? Vemos como le habló José en el 20 y en el 21. Y le dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, no tengas miedo. Sabemos que es normal tener miedo en situaciones que no conocemos, que no entendemos. No tengas miedo, le dijo, de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y como sabemos, José conocía el Antiguo Testamento, sabía que venía un Salvador. Lo que no sabía es que le iba a tocar a él ser el padre, ¿no? Y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Y le dijo que el niño que tenía dentro era concebido por el Espíritu Santo. Y José lo creyó, no solo lo creyó, sino que obedeció. Porque imagínase un joven de esa edad, su novia embarazada y tener que casarse con ella. ¿Cómo manejas tus emociones, tus pensamientos? Todo lo que hay, ¿no?, atrás de eso. Y él, sin embargo, fue obediente a Dios. No dejó que lo dominen las emociones, ni los pensamientos, ni todo lo que pueda haber sentido en ese momento, que miles de cosas, ¿no? Él fue obediente a lo que soñó, porque también puede haber dicho, ese sueño también, estoy loco, miren lo que soñé. Pero él, había una fe en él y había obediencia en él.
José fue obediente y no era fácil, tenía que enfrentar a todo. Imagínense la familia, los amigos, los vecinos. Vieron que siempre la gente se fija cuándo se casó, cuándo tuvo un hijo, qué pasó, ¿sí? Él tenía que enfrentar un montón de cosas y dejar su orgullo, dejar todo pensamiento que no era de Dios de lado, tomar dominio propio en esa situación, ¿no? Pero él decidió ser obediente. Por la actitud de José, era un hombre de fuertes convicciones. Él sabía quién era y en quién creía. Estuvo dispuesto a hacer lo correcto a pesar del dolor que le causaría, porque pasó por muchas cosas. Si ustedes han leído la historia de la vida de José y María, saben que él pasó por muchas cosas. Y que no solo estuvo dispuesto a hacer lo correcto, sino a hacerlo de la manera correcta, como Dios le pidió. Y yo le decía hoy también que me llamaba la atención que en el 25 termine diciendo que José se casó, hizo lo que Dios le pidió, se casó con María, fue obediente, fue su esposa, pero no la tocó hasta que ella no tuvo a su bebé. No tuvieron relaciones sexuales porque él sabía que eso que había dentro de ella era algo santo y que él no podía intervenir en eso, ¿sí? Entonces, él, estando casado y con su mujer, no tuvo relaciones. Y a mí eso me llevaba a la reflexión respecto a los jóvenes y adolescentes, que es posible estar con alguien sin tener relaciones sexuales. José pudo y dormía con ella. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo, porque estaba Dios interviniendo ahí. Y nosotros también tenemos el Espíritu Santo y también tenemos la intervención de Dios en nuestra vida. Así que podemos guardarnos en santidad y podemos hacer la voluntad de Dios. Vamos a poder. José lo hizo, vemos su ejemplo. Porque después que María tuvo a su bebé, sí, después tuvo más hijos. Respecto a María, sabía que Jesús era algo especial. Su disposición para recibir la guía de Dios, al estar convencido de lo que Dios estaba haciendo, le permitió ser el Padre terrenal de Jesús. Él tuvo ese privilegio, esa responsabilidad, esa bendición, todo junto, ¿no? Porque eran muchas cosas, pero fue el Padre terrenal de Jesús. Era íntegro, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Por su forma de comportarse, cómo respondió ante todo, ¿sí? No dejó que lo domine nada malo, sino la obediencia a Dios. Fue el Padre legal y terrenal de Jesús. Fue sensible a la dirección de Dios y estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Porque muchas veces nosotros, Dios nos pide cosas, pero pensamos, sí, pero mis amigos, pero la familia, pero aquello, lo otro. Pero si yo hago esto, si yo realmente empiezo a buscar a Dios como Dios quiere, se van a burlar de mí, me van a decir que soy un religioso. Y no hago la voluntad de Dios, hago lo que quieren los demás, o quiero agradar a los demás antes que a Dios. Y sabemos que eso nos lleva a toda perdición, a cosas malas, ¿sí? Yo tengo que poner mi corazón en agradar a Dios antes que a mis amigos, mi familia. Por supuesto, siempre todo se hace con amor, no se hacen cosas para dañar a otras personas, pero sí primero agradar a Dios. Entonces vemos a José que fue obediente y que siguió el consejo de Dios y que quiso hacer su voluntad y que tomó dominio propio sobre su mente, sobre su corazón, sobre todas sus emociones y no dejó que eso le gane. Él hizo lo que Dios quería que hiciera. Y ahora vamos a ver a María, donde en Lucas 1, 26 al 33, al 38. Dice así: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió un ángel Gabriel a una aldea de Galilea. Elizabeth era parienta de la Virgen María y era la mamá de Juan el Bautista. Una virgen llamada María, ahí fue el ángel, ¿no? Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, como ya sabemos, descendiente del rey David. Gabriel, este ángel, se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y será muy grande y lo llamarás Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y ella preguntó: ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel: soy virgen. Claro, ella pensó: yo no tuve relaciones con nadie, ¿cómo puede pasar esto? El ángel le contestó:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Bueno, acá vemos, María era una adolescente. Entre 15 y 17 años tenía, no más. Era judía, conocía la palabra de Dios, conocía el Antiguo Testamento, sabía que venía un Salvador, lo que ya no sabía que ella iba a ser la elegida. Ella era una persona sencilla, humilde, pobre, ¿sí? Y Dios la escogió para que llevara a cabo una de las tareas más importantes de la historia. ¿Cómo vemos hoy en día una adolescente de esa edad haciendo eso? ¿No? Porque uno por ahí menosprecia a los adolescentes por los comentarios, las actitudes, las cosas. Pero sabemos que cuando están en Dios, Dios los transforma, Dios les da valor, los hace madurar, los hace crecer, los hace valientes, esforzados y son otra persona. Porque Dios es el que cambia la historia de una persona, de un adolescente, como vemos acá. Sí, sin embargo, que el favor de Dios estuviera sobre su vida no significaba que iba a ser famosa o exitosa en ese momento. Sí, sino todo lo contrario, sabemos todo lo que le pasó. Si no le traería rechazo, el novio pensaba dejarla en secreto, ¿sí? Porque ella cuando le comparte a su novio, el novio se va y ya pensaba dejarla. Su hijo sería rechazado y asesinado. El rendirse al plan de Dios fue esencial para lograr nuestra salvación. Qué bueno que es rendirse al Señor cuando nos pide algo, porque fue esencial. Miren la historia, cómo marcó la historia la decisión de esta joven, de esta adolescente, que nos trajo salvación, porque ella fue obediente, porque ella quiso cumplir el plan de Dios, lo quiso hacer, lo quiso recibir. Imaginen la situación, era soltera, adolescente, decirle al novio que estaba embarazada del Espíritu Santo, que yo cuando leía esto pensaba, muchas veces usan un chiste, ¿no? Que está embarazada del Espíritu Santo. Pero esto en este momento fue real, fue así. Ella estaba embarazada y él no la había tocado. La familia, los amigos. ¿Y qué? Salía y decía, yo tengo el Salvador del mundo en mi vientre. ¿Qué pensaría la gente? Está loca. Se volvió loca María. ¿Sí? Se arriesgaba también a que la abandone el novio, porque el novio podía abandonarla, era legal, podía abandonarla, y también podría ser apedreada, porque si vamos a Deuteronomio 22, 23, 24, dice así, miren lo que decía respecto a estas situaciones. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de la ciudad, deberá llevarlo a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda y el hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De modo que limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Y ella sabía la ley de Dios, ella sabía que ella corría este riesgo, que era posible ser apedreada. Sin embargo, ella no dijo, pero ¿cómo? Yo no creo, no sé esto de dónde salió. Ella nada más preguntó, ¿cómo sería esto? ¿Sí? O sea que ella lo creyó, ella lo tomó, pero ella nada más quería saber cómo. ¿Por qué? Porque ella no había tenido relaciones con ningún hombre. Entonces le dice en el 34, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. ¿Sí? Y ahí le explica el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Vieron qué respuesta la de María, no? Qué buena respuesta para nosotros copiar. ¿Qué le dijo? Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. ¿Sí? Ella aceptó la voluntad de Dios. Ella recibió la palabra de Dios y la tomó para su vida. Y fue obediente como José. ¿Sí? Y ella tuvo una respuesta de obediencia, aceptando la voluntad de Dios de su vida. Muchas veces, no sé si a mí sola me ha pasado, Dios quiere hacer cosas con nosotros y nosotros no estamos dispuestos. Y nos
Como que en sí decimos que sí, pero no hacemos nada para eso porque no lo queremos para nuestra vida. O no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para lograr eso. Sabemos que tenemos un llamado, sabemos que tenemos que hacer esto o aquello, pero no nos rendimos realmente. Decimos que sí, venimos a la iglesia, escuchamos, oramos, pero no aceptamos realmente en nuestro corazón la voluntad de Dios porque no hacemos lo que Él nos pide. Porque nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida cuando somos obedientes, cuando hacemos lo que Él nos pide. Antes no. No porque lo diga, sino cuando lo hago, que es otra cosa, ¿sí? ¿Qué sabemos de María? María fue la madre del Mesías, fue la única persona que estuvo con Jesús desde que nació hasta que murió, estuvo dispuesta a obedecer a Dios, conocía y aplicaba la palabra de Dios, era una persona común, era una persona sencilla. Muchas veces nosotros ponemos como excusa la edad para hacer ciertas cosas. No, pero soy joven, tengo que disfrutar, tengo que hacer esto, no viví lo otro, o soy grande, o no importa, la edad que tengamos, siempre excusas nos salen a todos. Pero nosotros fuimos creados para amarlo, para adorarlo, para servirlo. Y si no estamos dentro de ese plan, no vamos a estar bien, no vamos a estar completos, no vamos a ser felices. Vamos a hacer miles de cosas, pero nada nos va a llenar. Siempre vamos a estar con que nos falta algo, porque no está Él primero. Recordemos, como decíamos al principio, recordá de dónde te sacó. ¿Por qué llegaste a este lugar? ¿Por qué vos lo conociste? ¿Qué pasó en tu vida cuando Él entró a tu corazón? ¿Acaso no merece el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Estoy siendo agradecida con todo lo que Él me ha dado, con todo lo que ha hecho en mi vida? Yo lo primero que recibí cuando lo conocí a Él fue su amor de padre porque era lo que necesitaba. Después recibí su paz, una paz que nunca había tenido, porque jamás había tenido paz. Vivía en una casa de un padre alcohólico, entonces fue siempre un infierno. Y cuando Él llegó a mi vida, yo lo conocí de tal forma, su amor, que jamás lo quise dejar, nunca. Yo lo conocí a los 20 años y hasta el día de hoy seguimos adelante. Porque su amor es lo que yo necesito, es suficiente, Él es todo para mí. Su amor, su paz y tantas cosas que nos das. Porque eso es decir algo muy general, ¿no? Pero en su amor está todo. Dios a través de la vida de José y María nos quiere llamar la atención sobre nuestra vida. ¿Cuál es mi respuesta frente al llamado de Dios a mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Yo le digo a los que son jóvenes, no pierdan tiempo, no se distraigan. Yo sé que es natural que los lleve las amistades, las fiestas, las cosas, tantas distracciones, pero después se arrepienten de eso. Si hoy tienen la oportunidad a los 15, a los 10, a los 20, a los 30 de conocer al Señor, aprovéchenla, porque es lo mejor que le puede pasar en la vida. Y que Él esté primero, que Él sea lo más importante es lo mejor, porque eso cambia todo. Y muchas veces decimos, bueno, pero yo no tengo ídolos, yo no adoro ninguna virgen, ningún nada, ¿no? De esas cosas que por ahí el mundo hace, decimos. Pero no adoramos eso, pero sí adoramos amistades, adoramos cantantes, adoramos relaciones, adoramos un trabajo, adoramos, incluso puede ser hasta nosotros mismos. Yo soy lo más importante, porque el mundo en general te hace pensar que vos tenés que hacerte valer, que sos importante, que vos. Y en realidad el importante es Dios. Y Él se merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, toda nuestra fuerza que esté en Él. Y entre más joven, mejor es, se lo puedo asegurar, porque se van a evitar un montón de cosas que son malas, que traen perdición, que traen mal fruto. Yo charlando la otra vez con mis hijas, le decía a Agustina, le digo, Agus, no reniegues de haber crecido en un hogar cristiano, porque muchas veces nuestros hijos cuando se crían en hogares cristianos reniegan porque no pasaron por un montón de cosas. Le digo, es una bendición haber crecido en un hogar cristiano. Vos te evitaste, vos sabés mi vida, vos sabés todas las cosas que yo pasé. Le digo, vos te evitaste todo eso, hija, porque en Dios se corta toda maldición y toda herencia. Y entre más nos centramos en Dios, más Dios nos da. Entonces yo le digo, vos tenés que estar agradecida, Señor, gracias, porque yo no pasé por esto. Gracias a que mis padres te pertenecen.
Entonces, viví la vida cristiana de una forma agradecida, no seas desagradecida. Dale valor a todo lo que Dios te dio, dale valor a todo lo que Dios te permitió disfrutar en esta casa. Porque, claro, dicen, pero yo no viví eso, yo no disfruté de aquello, yo no pude hacer lo otro. Sí, y decime qué cosa buena te iba a dar eso. ¿Qué resultado te iba a dar eso? Explícame, a ver qué bueno. No, nada. Pero bueno. Entonces, valoremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, valorémoslo ahora desde temprana edad, no importa la edad, si tengas 70 y lo conociste hoy, es tiempo de valorar lo que Dios ha puesto. Y una cosa que Dios me decía también era, si estoy dispuesto a ser obediente, ¿y cómo lo voy a hacer este año? Sí, no, porque si yo valoro lo que Él hizo en mí, valoro quién es en mi vida, valoro qué significa para mí, ¿a quién represento yo? Yo soy hija de Dios. ¿Y ustedes se dan cuenta que representamos a Dios donde quiera que estemos? No es acá, es afuera. Que todos nos miran, todos estamos ahí, ¿sí? Así, mirá, porque a mí me pasa, yo le digo a mis hijos, fíjense lo que hacen, fíjense, ya saben lo que les enseñé, porque ustedes nos representan. Y nosotros representamos a Dios, y ellos también. Pero primero que nada, ¿qué dicen? Mirá el hijo de, o la hija de, mirá lo que hizo. Entonces, uno por amor, por respeto, obedece y hace la voluntad de Dios. Este año, que recién comienza, ¿puedo decidir ser obediente a Dios? Respetarlo, amarlo sobre todas las cosas, antes que mi amiga, mi amigo, mi primo, mi mamá, mi papá. Dios tiene un lugar para cada cosa, Él ordena, no tengan miedo de ponerlo en primer lugar, porque Él ordena todo. Y una de las frases que Dios me ponía también decía, Él quiere que tu voluntad se rinda a Él y no tus emociones. ¿Saben por qué? Porque las emociones duran 1 minuto y medio. Si nos guiamos por las emociones o sentimientos, estamos en pérdida. Vamos mal. Eso puede durar un instante. Pero Dios quiere que yo voluntariamente decida seguir a Dios, decida amarlo primero, decida ponerlo en su lugar, en el primer lugar. Que yo voluntariamente diga, Señor, vos sos lo más importante, no otra cosa. Que mis emociones estén bajo la autoridad de Dios, porque eso no me va a llevar a ningún lado bueno, las emociones, los sentimientos. Nosotros los hijos de Dios nos manejamos por fe, por la palabra de Dios, fe en la palabra de Dios, no en cualquier cosa, en lo que Dios nos pide, en lo que Dios nos dice, en su palabra. Eso es nuestra guía, no es la emoción. Nos podemos poner mal, nos podemos enojar, sí, pero es un momento, eso no me tiene que dominar. ¿Me puedo poner depresivo, puedo tener una tristeza, puedo perder un familiar y estar mal? Sí, pero eso no me domina, eso es momentáneo. Yo después aplico la palabra de Dios a mi corazón y lo pongo en primer lugar y rindo mi voluntad a Él. Algo muy importante es entender que esto tiene que ser intencional. No puede ser algo que yo diga, bueno, voy a ver si lo hago, voy a pensar. Yo tengo que decidirlo y planearlo con tiempo, ¿sí? Esto de poner a Dios en primer lugar es algo que lo tenemos que hacer intencionalmente, decidirlo cada día, no digo que una vez al mes, cada día lo tengo que decidir para poner nuestra voluntad en Él y en su reino. ¿Por qué? Porque siempre van a haber cosas que nos distraigan. Generalmente ustedes observen, una persona nueva que viene a la iglesia, cuando quiere ir al grupo de vida, siempre llega un familiar, un pariente, un llamado, pasa alguna situación. No puedo ir porque pasó esto, pasó lo otro, ¿sí? Por eso es que primero se deciden las cosas, porque después van a pasar esas cosas. Pero como ya tomé la decisión de que Dios está primero y que yo a pesar de lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero si yo lo digo así, bueno, veo después que decido, no. Si yo digo, veo este año, a ver si voy a servir al Señor, ¿tengo que pensarlo? No. Yo tengo que planear, bueno, ¿qué ministerio hay? ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo ser útil para el Señor? Bueno, Señor, decime, orá, pedirle al Señor y Él te va a mostrar. Bueno, lo voy a hacer, voy a probar con esto. Si eso no me siento cómodo, busco otro, pero no dejo de servir al Señor. ¿Sí? Servirlo, amarlo, estar en su reino, son todas decisiones personales y únicas de cada día. Porque yo todos los días tengo que decidir, Señor, hoy voy al trabajo, pero vos vas a hacer primero, pero voy a hacer tu voluntad y no la mía. Porque vieron cuando uno se enoja, ¿qué tiene ganas? De decirle de todo al otro, ¿sí? Hablar mal, sabemos cómo es el enojo. Pero vos cuando te enojás, podés, ¿saben qué? Dios nos hizo libre, venció la muerte y venció todo.
en la cruz. Y si yo aprendo eso de que no me puede dominar, no me va a dominar. Porque Dios lo dice, Él nos hizo libres. Si Él nos hizo libre, yo no puedo estar todo el día enojado. Tengo que ir a Dios y decirle, Señor, estoy enojado. Quítame este enojo. Y yo estoy sobre el enojo. A mí no me va a ganar el enojo. O la depresión, o la tristeza, o el problema. O lo que sea que me esté sucediendo. Yo tengo que tomar autoridad. Porque recuerden que así como María tuvo algo divino dentro de ella, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y Él es el que nos da el poder y la autoridad para vencer al enemigo, para poder salir de esa situación. No nos tiene que dominar, no importa lo que sea, no nos domina. Es mi voluntad, por eso recuerden, la voluntad rendida al Señor. Y yo lo tengo que pensar. No es algo que lo hago así, como si fuera algo loco que me sale en el momento. No, yo tengo que sentarme, analizar mi vida, pensar quién soy en Dios, quién es en mi vida, qué quiero que Él haga en este año de mi vida y tomar una decisión. Y en esa decisión moverme con Dios y buscar su presencia y orar y ser obediente, y todo eso va a traer mucha bendición. Y recuerden, no es la bendición solo para ustedes. Lo que papá y mamá deciden corre para sus hijos. Y así vienen las generaciones. Y yo le puedo asegurar por mi vida que así fue, que Dios cambia la historia de la familia. Dios cambia toda maldición en bendición. Depende de tu decisión de vida. Si vos querés ser una vida distinta a la de tus padres, todo lo malo que vos veas de tus padres, en Dios se puede cortar, en Dios se puede transformar, pero vos tenés que estar consagrada. No tenés que ser religioso. Religioso es una persona que cumple un montón de cosas, que va a la iglesia, que va a la célula, todo, pero su corazón no está cerca de Dios. Tenés que ser una persona que ame de corazón y sinceramente a Dios, rendida. Y si hay ídolos, sácalos. Decirle, Señor, perdóname porque antes lo más importante para mí era mi marido. Lo más importante para mí era mi novio. Era tal cantante, yo lo amaba, la adoraba. ¿Vieron que sucede esas cosas como cristiano? Yo por ahí me sorprendo de escuchar gente cristiana que habla yo digo sinceramente en otras iglesias, porque por ahí tengo contacto con muchas otras iglesias, y habla de cosas del mundo así de esa forma como que, ay, que lo adoro, lo amo, ay, es precioso, ay, voy a ir al recital. Y yo lo miro y digo, ay Dios, no entiendo eso, porque ¿cómo? Si Dios está primero, si Dios está en mi corazón, si Él es el que pagó el precio por mi vida, si Él hace todo, ¿cómo yo voy a estar moviendo mi vida todo hacia alguien que no me da nada y que incluso si van a les da los valores? Un desastre. Entonces, pongamos nuestra voluntad en rendirlo a Él, en rendirnos ante Él, en hacer lo que Él quiere. Y veamos como María y José, que ellos cumplieron su propósito y su vida fue realmente notoria, ¿no? En el momento no, pero sabemos ahora el plan que se cumplió a través de su vida. ¿Y sabe qué? A través de tu vida Dios también quiere cumplir un plan y un propósito. Y también tiene cosas importantes y buenas para tu vida, pero depende de tu voluntad. De tu voluntad. Ahora cuando los chicos toquen una alabanza, después vamos a orar para terminar, ¿sí? Pidámosles amarlo sobre todas las cosas y entregar nuestra voluntad a Él. Sí, porque hay que pedírselo, porque nosotros naturalmente no nos salen un montón de cosas. Siempre nos corremos del centro. Que este sea un año de rendir nuestra voluntad a Él, su amor nos convenza, su amor nos complete, nos llene, nos rodee, que Él sea suficiente en todas las cosas. No sé qué es lo que estás necesitando, no sé cuál es tu necesidad, pero si vos dejas que Él entre a tu corazón y sea el centro, Él va a ser suficiente. Y como Él es fiel, te va a dar aún mucho más de lo que pensás o entendés. Te va a completar, va a darte todos tus sueños y todos tus anhelos. Nos ponemos de pie para adorar. Es a ti a quien anhelo. Tu gracia alumbra mi futuro. Suspiro. Tus sueños quiero para mí. Más allá del velo, No dudaré de yo lo que voy puedo a decirte lo que que debo te hacer, quiero. confiar en Si ti. decilo cuánto lo amás.
plan perfecto es para mí. Y si las pruebas hoy me quieren detener, lo que debo hacer, mirarte a ti. Lo que debo hacer es mirarte a ti. Todo en tus manos sé que va a estar bien. Todo en tus manos sé que va a estar bien. Aunque no lo pueda ver, tu palabra siempre es fiel en mí. Todo va a estar bien, en tus manos va a estar bien. Todo va a estar bien, en tus manos va a estar bien. Todo va a estar bien, en tus manos va a He estar conocido bien. cómo tu gracia me ha respaldado. Cada noche que lloré me sentía decepcionado. Grito, soberano, estás conmigo aunque tropiece. Yo quiero tocar tu manto para que mi llanto cese. Yo sé que estás presente, aunque no pueda verte. Fue tu poder el que me dio un corazón valiente. Yo seguiré tu plan, porque yo sé que todo va a estar bien. En tus manos va a estar bien. Aunque no lo pueda ver, tu palabra siempre es fiel en mí. Todo va a estar bien, en tus manos va a estar bien. A Jesús seguiré,